bendiga, hermanos. Es un gusto para mí volver a saludarles y expresarles que estoy sumamente agradecido con Dios por cada una de sus vidas, porque han mostrado fidelidad a Dios y han permanecido fieles en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Eso alegra mucho mi corazón. Hoy quiero que compartamos juntos la palabra de Dios en un tema muy especial, un tema al que yo he titulado Las lágrimas de Dios. Es un tema bastante dramático, pero buscaremos entender qué es lo que hay en el corazón de Dios, cómo ve Dios la situación en la que nos encontramos. Como hijos de Dios, creo que debemos dejar de estar buscando excusas, buscando razones, fuentes de la enfermedad, y debemos invertir nuestro tiempo en la búsqueda en el corazón de Dios. Hay tres ocasiones en la Biblia en las que se expresa claramente que nuestro Señor Jesucristo lloró. Y por ser tres las ocasiones en las que la Biblia registra lágrimas de parte de Dios, creo que vale mucho la pena estudiarlas, analizarlas, y de allí comprenderemos cuál es el sentir de Dios en situaciones como la que estamos viviendo nosotros. Quiero introducir el tema compartiendo con ustedes una experiencia que tuve hace algunos años con una de mis hijas. Cuando nuestros hijos están en la primaria, en las escuelas les dan un trabajo de elaborar un modelo de las misiones de California. Después de haber trabajado con mi hija por varios días en ese modelo, la última noche, antes de entregar el trabajo, ella decidió hacerle unos cambios al modelo, poner árboles en donde no había, pintar agua donde no había, en fin, decidió hacerle algunos cambios. Como yo no estaba de acuerdo con lo que ella quería hacer, ella insistió y me pidió que la dejara hacer estos cambios. Entonces yo accedí y le dije, muy bien, si tú quieres hacer esos cambios, pues al final del día es tu trabajo. Me senté ahí en el sofá de la sala mientras ella estaba trabajando y noté que mi presencia la estaba poniendo muy nerviosa, porque seguramente he de haber hecho algún gesto de desaprobación, mover la cabeza, chupar los dientes, algo, o sola mi presencia la estaba poniendo bastante nerviosa porque ella estaba haciendo cambios a los que yo no estaba de acuerdo. Entonces decidí irme a mi recámara y ella quedó trabajando en su modelo por algunas horas. Después de varias horas regresé a ver cómo estaba mi niña y cómo iba el trabajo. Y era pasada la medianoche cuando regresé y encontré a una niña desesperada, con su rostro desencajado, muy cansada, con sus ojos llenos de lágrimas cuando me miró, porque estaba completamente desesperada porque no estaba logrando lo que ella quería hacer. Se había dado cuenta que no había sido una buena decisión dejar de recibir la ayuda de su papá y estaba completamente hundida en su sentir de frustración, de desesperación. Pero no me dijo nada. Yo solamente le dije, mi amor, necesitas terminar ese trabajo porque ya es muy noche y mañana tienes que ir a la escuela. Me regresé a mi recámara pensando en mucho lo que acababa de ver. Mi corazón empezó a sentirse muy cargado por el estado emocional de mi niña y además de que pudiendo yo ayudarla, se resistía a recibir la ayuda. Tiempo después me enteré que después de que aparecí, después de medianoche, a platicar con ella, mi esposa le había dicho que debería de reconocer su error y pedir que le ayudáramos. Después de varias horas regresé una vez más a ver cómo estaba, a ver si ya estaba recostada, a ver si había terminado, a ver cómo había quedado el modelo. Eran casi las 3 de la mañana, eran después de las 2 de la mañana, casi las 3. Encontré a mi hija trabajando todavía en su modelo. No puedo expresarle con palabras lo que mi corazón sintió. Sentí mucha impotencia, sentí mucho compasión por mi hija. Sus ojos estaban cargados de sueño, de cansancio, su rostro completamente desencajado. Levantó su rostro, recuerdo, y me pidió que le ayudara.
Me dijo, papi, ¿me ayudas a terminar? Sus palabras terminaron de quebrantar mi corazón. No lloré por fuera, no expresé lo que había en mi corazón con lágrimas, pero mi corazón se sintió muy conmovido. Por dentro sí que lloré y lloré bastante. Después terminamos el trabajo, al día siguiente lo entregó y todo muy contento. Pero estoy seguro que si alguno de ustedes hubiera estado esa noche allí, se hubiera formado una mala opinión de mi persona. Alguno de ustedes pudiera pensar, qué mal padre, qué egoísta, qué malo, qué iracundo. Yo no sé qué pudiera usted pensar si hubiera estado esa noche con nosotros. Lo que sé es que en esta situación en la que nos encontramos, muchos están pensando lo mismo acerca de Dios. El hombre, a haber tomado sus propias decisiones, haber decidido que Dios no estuviera en su vida, ha decidido trabajar en su modelo de vida conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios medios, y se ha dado cuenta que se ha equivocado, pero no lo quiere reconocer. Y cree que Dios, al no intervenir, es un Dios malo, es un Dios que está disfrutando de que el hombre esté sufriendo. Y no es así. Las lágrimas de Dios son lágrimas por la indiferencia y el rechazo hacia su persona. En Lucas, capítulo número 19, 41 al 44, si usted tiene su Biblia, la puede abrir perfectamente y acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Lucas 19, 41 al 44, leemos, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si leyéramos un poquito más el contexto que rodea este pasaje, nos daremos cuenta que Jesús tiene todas las razones para estar alegre. Se trata de una ocasión en la que el pueblo entero estaba de fiesta. Había alegría en todas las calles, en todas las casas de la ciudad. Toda la gente estaba celebrando. Y no solamente que estaban celebrando. Otra razón por la que Jesús podía estar alegre y de fiesta era porque lo estaban celebrando a Él. A Él estaban dando la bienvenida, a Él estaban dando expresiones de alabanza, de adoración. Le habían dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le estaban adorando y le estaban alabando. Y todo el mundo pensaría, el corazón de Jesús está sumamente alegre. Otra razón por la que el Señor tiene toda la razón para estar alegre es porque lo estaban reconociendo como Mesías, que al final ese era su deseo, que la gente lo reconociera como lo que Él era. Sin embargo, en medio de toda esta algarabía, vemos el corazón pastoral que hay en el Señor Jesucristo, en el que es capaz de dejar a las 99 ovejas alegres y seguras y enfocarse en la oveja, pocas o muchas, que no son parte de su redil, que no son parte de su pueblo, aquellas ovejas que todavía no gozan de la seguridad que gozan las que ya forman parte de su redil. Y cuando encuentra a esas ovejas y las ve, su corazón no puede resistir el dolor, la tristeza que produce el rechazo de las personas a su amor y llora por sus vidas. Ahora, en esta ocasión, el Señor no lloró por el hecho de sentirse rechazado. Esto me recuerda a una madre que tenía un hijo que era alcohólico. Estaba en estado ya casi terminal, estaba entrando en sus últimas etapas de la enfermedad, del alcoholismo, y el doctor llegó a su casa y le advirtió a su mamá que su hijo no dejaba de tomar y entraba a un tratamiento que le estaba ofreciendo el hospital
Su hijo no viviría más de 1 o 2 meses, por lo que la madre habló con su hijo y le decía y le insistía que tomara el tratamiento, que era por su bien, que debería de pensar no solamente en él, sino en sus hijos, en su esposa. Sin embargo, dominado por su vicio, el hijo tomó la decisión de no aceptar el tratamiento y salir de la casa de la madre, salir de la casa de su esposa e irse con sus amigos. La madre quedó completamente deshecha, desconsolada, porque sabía que su decisión significaba su muerte. Sabía que con esa decisión él estaba firmando su sentencia de muerte. Las lágrimas de aquella madre no eran por la desobediencia en sí. No era que estaba llorando la madre pensando, ¿por qué no me hizo caso? ¿Qué falta de respeto? No. Ella estaba llorando por las consecuencias que traería a su vida y a la de sus seres queridos la decisión que había tomado de rechazar el tratamiento que le podía extender la vida. A mí me parece que Jesús está llorando exactamente por lo mismo. No está llorando como quien llora por ser regañado y ser lastimado verbalmente por otra persona. No está llorando por un capricho. No está llorando porque no lo recibieron y lo rechazaron solamente. Está llorando porque conoce las consecuencias que traerá a la ciudad de Jerusalén el rechazo hacia su amor y hacia su persona. Si Jesús fue capaz de llorar por la decisión de Jerusalén cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué cree usted que siente Dios en estos momentos? Cuando las personas están tomando la decisión de rechazar su amor, su misericordia y su gracia. En la segunda carta del apóstol Pedro, dice en el capítulo número 3, versículo número 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro nos dice claramente que Dios no quiere que ninguno se pierda, porque le produce dolor. Dios quiere que todos sean perdonados de sus pecados. En Hechos capítulo número 17, versículos 30 y 31 lo dice claramente también en voz del apóstol Pablo. Habla la palabra de Dios y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer entender a las personas que Dios no se está regocijando con la muerte, ni con la enfermedad, ni con la situación en la que nos encontramos, que situaciones como la en la que nos encontramos son las situaciones que hacen llorar a Dios, son las situaciones que entristecen el corazón de Dios, porque la gente está decidiendo vivir sin Él, está decidiendo a no escuchar el llamado del arrepentimiento que está haciendo el Señor a través de esta situación. Segunda de Corintios capítulo número 5 versículo 20 habla el apóstol Pablo y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo no sé si esta expresión de que Dios está llorando sea teológicamente correcto, porque alguien por ahí podrá decir, pero en el cielo no existen las lágrimas, está escrito que Él enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Yo no sé si está exactamente bien pronunciada esta frase de que Dios llora, pero lo que sí sé con toda certeza es de que el corazón de Dios está dolido por lo que se está viviendo en el mundo, que Dios está rogando por medio de nosotros a la gente, arrepiéntanse y arrepiéntanse no para que reconozcan solamente su pecado, sino arrepiéntanse porque quiero darles vida eterna. Arrepiéntanse para que entonces pueda yo depositar toda mi bendición sobre de ustedes. Arrepiéntanse para que entonces podamos ser uno solo por medio de Cristo Jesús. Arrepiéntanse, reconcíliense con Dios. Dios está rogando por medio de nosotros y necesitamos hacerlo de forma que la gente entienda que Dios le ama, que Dios no está satisfecho ni alegre con lo que el mundo está viviendo, sino todo lo contrario, a Dios le está doliendo en su corazón
que la gente se esté resistiendo a recibir su oferta de salvación. La segunda ocasión en la que el Señor Jesucristo, Dios, lloró fue cuando mostró lágrimas de compasión por el dolor ajeno. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo número 11, versículos 28 en adelante. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí nos encontramos en el relato bíblico de la resurrección de Lázaro y encontramos al Señor Jesús, a Dios, llorando. Yo me resisto a creer que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Porque si tomamos en cuenta el contexto del pasaje que acabamos de leer, Jesús sabía exactamente lo que habría de hacer. Cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, él se quedó 2 días más en la ciudad en la que se encontraba. Después encontramos frases como cuando él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Después dice: vamos, que le voy a levantar, hablando de que le venía a resucitar. Cuando llegó a la casa con la familia, con los seres queridos, con sus hermanas, les dice: yo soy la resurrección y la vida. A otra le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y a otra le dice claramente: tu hermano resucitará. Entonces, todas estas frases dejan en claro que nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que había de hacer. Entonces, no creo yo que el Señor habrá llorado sabiendo que le iba a resucitar. Más bien, el versículo 33 nos revela la razón del por qué lloró nuestro Señor Jesús. Jesús entonces, al verla llorando a ella y a los judíos que la acompañaban, también llorando, el ver el dolor en ellos, el verlos cómo estaban sufriendo, al ver el llanto que produjo la muerte de un ser querido en sus vidas, el dolor que estaban experimentando, al ver eso, al sentir eso, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después pregunta: ¿en dónde están? ¿Dónde le han puesto? Y le dicen: ven y mira. Y entonces Jesús llora. Es claro para mí que Jesús no está llorando por la muerte de Lázaro en sí, sino por el dolor que están sintiendo sus familiares. El dolor ajeno, el dolor de los demás, fue capaz de arrancarle lágrimas a Dios. Nosotros, en estas últimas semanas, desafortunadamente, todos los días estamos escuchando estadísticas, números, noticias de muertes, de contagiados, de enfermos. Todos los días en los noticieros, en los periódicos, en las redes sociales,
En todos los lugares, en la radio, estamos constantemente escuchando malas noticias, números de muertes. Para algunas personas, estos números son exactamente eso, números. Para otras personas, estos números no significan absolutamente nada. Para Dios, estos números son escandalosos. Para Dios, estos números son muy graves. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios compasivo. Es un Dios que se puede compadecer del dolor ajeno. Para Dios estos números tienen mucho significado porque, como dice Salmo 86:15, compasivo es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Tenemos un Dios compasivo que se puede compadecer de nuestro dolor. La compasión de Dios no es para un grupo en especial. Los cristianos, los creyentes, estaríamos equivocados al pensar que Dios solo siente compasión por nosotros, sus hijos. De hecho, la expresión más extraordinaria del amor de Dios ha sido a favor de gente pecadora. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los que no son sus hijos, a los pecadores, que dio a su Hijo unigénito. No lo dio por nosotros, sus hijos. Lo dio por pecadores y pecadoras para que llegaran a ser sus hijos. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 9 también lo dice, que el amor de Dios se ha manifestado en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo dice exactamente igual. Lo que quiero decir es que en estas situaciones muchas veces ni siquiera va a ser necesario que hablemos. Va a ser lo último que tengamos que hacer. Antes de hablar, tendremos que manifestar el amor de Dios, manifestar la compasión de Dios. Así es de que si usted tiene la oportunidad de expresar el amor de Dios a alguien que esté sufriendo, que haya sufrido o vaya a sufrir las consecuencias de esta enfermedad, muéstrele el amor de Dios. Muéstrele que Dios es capaz de sentir su dolor, que Dios es un Dios compasivo. Mostremos la compasión de Dios en todas nuestras vidas y en todas nuestras relaciones. El dolor ajeno fue la segunda ocasión o la segunda situación que fue capaz de arrancarle lágrimas a los ojos de nuestro Señor. La tercera ocasión en que el Señor Jesucristo lloró fue cuando mostró lágrimas de intercesión. Hebreos capítulo número 5, versículo número 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Usted sabe perfectamente que el libro de Hebreos se refiere a todo lo que tiene que ver con la ley, con el pacto, el sacerdocio, las ofrendas, y específicamente en el capítulo número 5, pues habla precisamente del sacerdote y de alguna de sus cualidades. Y en medio de sus cualidades, el sacerdote debería de ofrecer sacrificios a Dios. Era el hombre a quien Dios había escogido para que ofreciera sacrificios, para intermediar por su propia vida y por la vida del pueblo. Aquí en el capítulo 5, versículo 7 encontramos a nuestro sumo sacerdote ofreciendo lágrimas como sacrificio, lágrimas como ofrenda a Dios, lágrimas de intercesión por usted, lágrimas de intercesión por mí, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por los enfermos, por los que están convalecientes, por todos y cada uno de nosotros. El Señor ofreció lágrimas de intercesión para que nosotros pudiéramos gozar de su salvación. Es que de verdad
quienes crean que Dios está alegre por lo que se está viviendo en el mundo, quienes crean que Dios está sonriente y disfrutando lo que está sucediendo en la tierra, debiera de considerar su conocimiento sobre Dios, debiera examinar su propio corazón, porque nadie que conozca a Dios puede imaginarse a un Dios en su trono sonriente, contento por lo que está sucediendo en este momento en la tierra. Dios no puede estar alegre, porque Dios no se alegra con la muerte ni de los impíos, ni de los pecadores, ni de los santos. Lo dice Ezequiel capítulo 18, versículo número 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Más adelante en el capítulo 33, versículo 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no se alegra cuando la muerte llega a la vida de los que no le conocen. Dios no es un Dios, repito, que pueda estar alegrándose en estos momentos. La plaga del coronavirus ya mató a tantas personas para que se les quite y conozcan mi poder y mi justicia. Dios no es un Dios así. Dios es un Dios compasivo. Dios lo que quiere es que se arrepientan los hombres y las mujeres de sus malos caminos y que no moramos en nuestros pecados. Porque nuestro Dios se adolece cuando los hombres mueren sin conocerle, porque Él sabe que entonces se acabó la oportunidad de vida eterna. Él sabe que cuando el impío y el pecador mueren en su pecado, ya no hay más opción de salvación. Ya han perdido toda opción de entrar a la gloria y morar con Él por la eternidad. Y Dios no puede celebrar algo así. A Dios le duele porque su creación es su máxima expresión en la creación, el hombre, y no puede alegrarse de que uno de ellos se pierda. Lo hemos leído en 2 de Pedro. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Cuando Dios busca a hombres como usted, como yo, para que nos pongamos en la brecha y oremos e intercedamos por los demás, no es que está buscando a alguien para que le haga cambiar de opinión o para que le enseñe. Porque dice la Biblia, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará? No es para que nosotros nos pongamos en la brecha y cambiemos la opinión de Dios y le enseñemos y le digamos, mira, tú tienes que actuar así, y lo hagamos reaccionar y entrar en cordura. No. Lo que Dios quiere al pedir que uno de nosotros se ponga en la brecha a interceder por los demás es que sintamos lo que Él siente, que podamos expresar lo que Él siente en oración y que nos pongamos de acuerdo e intercedamos a favor de los que no le conocen para que vengan al conocimiento de Jesucristo. Lo que Él quiere es que oremos como oró Jesús en el Getsemaní. Porque Hebreos lo dice claramente, que ofreció ruegos y lágrimas y fue escuchado por su reverente temor de Dios. Fue escuchado porque hizo una oración que le agradó a Dios. Fue escuchado porque oró conforme a la voluntad de Dios. Fue escuchado porque sintió lo que Dios estaba sintiendo. Lo mismo hizo Moisés en el capítulo número 14 del libro de Números. Encontramos el relato donde pareciera que Moisés está corrigiendo a Dios, pero en realidad creo yo firmemente que Dios le está dando la oportunidad al hombre, como se la dio a Moisés, de sentir lo que él siente para que pueda orar lo que él quiere que oremos, para que suceda lo que él quiere que suceda. Versículo del 11 en adelante dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
Le está diciendo a Moisés, la paga de su pecado es muerte. La consecuencia de su accionar, de darme la espalda, es que yo los pueda destruir. Y entonces Moisés responde a Jehová y le dice, Señor, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído de tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová le dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. No es que Moisés hizo cambiar a Dios de pensar y no es que Dios está actuando de forma equivocada y Moisés le está corrigiendo, hey, así no se hacen las cosas, Dios, se hacen así porque mira, piensa en las consecuencias. Tal vez no has pensado en esto, Señor, pero esto es lo que va a suceder. La Biblia dice, ¿quién podrá instruir al Señor? ¿Quién puede ser más sabio que Dios? Yo lo que veo en este pasaje y en toda la palabra es que Dios está dando la oportunidad a los hombres para que intercedamos, para que podamos sentir lo que Él siente, que oremos lo que Él quiere que oremos, para que suceda lo que quiere que suceda. Eso es lo que enseñó a orar el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Nosotros como creyentes debemos de reconocer que Dios es un Dios compasivo, que no se puede regocijar en la muerte de los pecadores, en la muerte de los hombres. Lejos esté de nosotros el alegrarnos de la muerte de alguna persona en la situación en la que nos encontramos, aunque sea juicio justo de parte de Dios, porque muchos están muriendo sin Cristo. Lo que debemos saber, lo que debe de haber en nosotros es la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, de orar al punto de llegar a las lágrimas por interceder por aquellos que no conocen a Cristo. Debemos concluir que el mundo no conoce a Dios y como no lo conoce, está reaccionando equivocadamente hacia Él. Están tomando una percepción muy equivocada de la persona de Dios y están lejos de la verdad. Dios es un Dios compasivo y no puede estar contento por la situación que se encuentra el mundo entero en el día de hoy. Debemos entender que las mismas cosas que arrancaron las lágrimas de Jesús en la tierra son las mismas cosas que pueden arrancar las lágrimas de Dios hoy en día. Y por último, mis hermanos y mis hermanas, debemos comprender que nosotros como pueblo de Dios debiéramos sentir en nuestra vida lo que hay en el corazón de Dios y sentir el dolor por el rechazo hacia su persona y por el dolor ajeno. Y debiéramos ser capaces de derramar nuestras vidas, nuestras lágrimas en intercesión y oración por los que no conocen a Dios. Que Dios nos dé la gracia y tenga de nosotros misericordia para guiarnos a conocer realmente su corazón y que podamos nosotros dar a conocer lo que realmente hay en el corazón de Dios. Que no hay ira, no hay contentamiento con lo que está sucediendo. En el corazón de Dios hay pesadumbre, hay dolor por las consecuencias del pecado en la vida del hombre, por el rechazo hacia su persona, por el dolor ajeno
y por aquellos que no le conocen. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes sea capaz de percibir el sentir que hay en el corazón de Dios. Oro para que el Espíritu Santo nos active y nos haga capaces de mostrar el sentir verdadero del corazón de Dios en esta situación. Oro en el nombre de mi Señor Jesús para que cada uno de nosotros reciba la palabra y seamos capaces de consolar, seamos capaces de demostrar el amor de Dios a los que nos rodean. Mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga, y oremos unos por otros, y oremos por aquellos que no conocen a Dios. Aprovechemos toda oportunidad para testificar que tenemos un Dios bueno y compasivo, que es muy lento para enojarse, pero que es grande en misericordia. Dios les guarde, Dios les bendiga. La vida en libertad, me has dado